El día de hoy vamos a hablar de otro lenguaje del amor, y este lenguaje del amor del que vamos a hablar es el de actos de servicio. Ajá. Actos de servicio que nosotros hacemos para poder mostrar de esa manera el amor. Ahora, el ejemplo es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Jesucristo siempre, hermanos, siempre va a ser nuestro ejemplo. Jesus is always our example, right? No importa cuán grande veamos a Pablo o a Pedro o a Daniel o a David o a Moisés, pero el más grande siempre va a ser el Señor Jesucristo y a quien nosotros imitamos. Y cuando nosotros vemos la vida de Jesús, nosotros vemos una vida de servicio, ¿sí o no? O sea, lo vemos a Él sirviendo continuamente, lo vemos al Señor Jesucristo sanando, ayudando, vemos al Señor Jesucristo hablando con la gente, vemos al Señor Jesucristo que va al pozo de Jacob, ¿verdad? Y está cansado y viene una mujer y ¿qué hace? Le empieza a hablar la palabra, ¿no? Y le pide agua como una introducción para hablar con ella. Vemos a Jesús siempre sirviendo. Y puedo decirles, hermanos, que el amor, el verdadero amor, siempre sirve. O sea, si tú amas a una persona, tú vas a servirle. Eso es algo que nosotros podemos ver en la vida. Y lo que quiero que veamos el día de hoy, hermanos, es una escena en la vida del Señor Jesucristo que nos recuerda acerca de cómo el Señor sirvió a sus discípulos una noche antes de que Él fuera entregado. Y para esto voy a leer Juan capítulo 13 del 1 al 5. Por favor, búsquenlos en su Biblia porque no lo tengo en la pantalla. Y voy a leer este pasaje y después voy a meditar un poquito en ello. Juan capítulo 13 del 1 al 5. Y dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Verse 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, verse 4, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Este acto, hermanos, que vemos en estos versículos, tiene muchos simbolismos. Hay muchas cosas que podemos decir. Primero, la primera cosa que quiero decirles es que este trabajo de lavar los pies era el trabajo que hacía el esclavo de menor rango. O sea, la gente en el tiempo de Jesús tenía esclavos, pero aún los esclavos tenían, vamos a decir, jerarquías. Even slaves, they have different positions. And this kind of work was for the lowest of the lowest people. El que estaba más bajo, el siervo más bajo es el que hacía esto. Era, podemos decir, el más humilde y el que menos tenía valor de todos los esclavos, el que hacía esto. Este servicio que lo hacía un esclavo, que el esclavo se tenía que arrodillar, de hecho tenía que doblarse de rodillas para poderlo hacer, para estar a la altura de los pies. O sea, piensen en eso, ¿no? El esclavo quedaba a la altura de los pies. Tenemos una expresión a veces en español, no sé si la han escuchado, aquí somos de diferentes lugares, pero cuando alguien dice, es que no me llega ni a los talones, ¿no? O no le llega ni a las plantas de los pies, es que está por abajo de eso. We have an expression in Spanish when we say, this guy doesn't level even my feet, no? It's like, he's really, really low, he's not there. Bueno, el esclavo quedaba en esa situación. Pero para la persona que recibía esto, era muy agradable.
Piensen, déjenme ver, Yulisa o también Clara tienen sandalias, ¿no? Pero no, aquí no andan caminando en tierras polvosas, ¿o sí? Se suben a sus carros y de hecho sus sandalias están muy bonitas, ¿no? Están limpiecitas. Vamos a transportarnos a aquel tiempo, hermanos. ¿Cómo creen que eran los caminos? Polvosos, sucios, llenos de lodo en tiempo de lluvia, y la gente, si tenía dinero, tenía guaracha, si no tenía dinero, andaba descalzo. Ahora imagínense andar así, pues nosotros sabemos, ¿no? Nuestros pies sudan, ¿sí o no? Se ensucian. Ahora imagínense llegar a una casa con los pies sucios y que alguien te dé masaje en los pies y te los lave. Para la persona que lo recibía era algo muy, muy agradable. Para el esclavo que lo hacía no era algo agradable, pero la persona que lo recibía era muy relajante. La persona se sentía también como una persona importante cuando le hacían ese servicio, ¿no? No sé las reglas o los protocolos hoy en día, pero sería como poner a alguien en la mesa principal, ¿no? Una cosa así, era un servicio que era algo muy agradable para la persona. Ahora, cuando la persona lavaba los pies, hermanos, usted puede imaginar que esos pies podían tener todo tipo de suciedad, ¿no? O sea, esos pies no había ido con el pedicurista, ¿sí me entiende? No era alguien que, no sé, hermanas, me imagino que ustedes ustedes se limpian sus pies o van con el pedicurista, ¿no? I don't know if you go to someone and les ponen barniz, ¿sí? Pero esta gente, hermanos, no tenía eso, ¿sí? Los pies estaban olorosos, los pies podían tener hongos, las uñas podían estar sucias. Y el esclavo, hermanos, hacía ese trabajo, el de menor rango. Nuevamente, el esclavo tenía que arrodillarse para poder hacer ese trabajo y para poder de esa manera servir a la persona. Ahora, en la historia, hermanos, ¿quién es el que hace el trabajo del esclavo de menor rango? Jesucristo. Y él dice, ustedes me llaman maestro y hacen bien porque yo lo soy. Pues si yo haciendo esto los he servido de esa manera, hagan ustedes también lo mismo. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Es interesante porque cuando yo pienso, ahorita estamos en el mundial, ¿no? Well, you know that we are, right now is the World Cup. We say football, but you call them soccer, but for us it's football. It's the real football because you play with your feet. And people, they really excited about the shirts, and they really excited about all the banners and everything, ¿no? Hoy en día puedo pensar, y aquí tienen algunas playeras, ¿no? Y la gente busca, ¿verdad?, que esas playeras espectaculares, a veces tienen leones o águilas y animales, y la gente, han visto los partidos, ¿no, hermanos? No me digan que no han visto jugar a Brasil o a México. Yo me imagino que han visto algún partido, ¿no? Y la gente cómo grita, ¿no? Y en el estadio podría uno pensar que están hasta dispuestos a morir por su partido, por su equipo, ¿no? Cuando pierden, han visto a la gente llorando y las lágrimas. Y para mí, hermanos, es muy interesante que lo que nos representa a nosotros como cristianos, hermanos, no son cosas espectaculares, colores brillantes, sino piensen en esto, lo que nos representa a nosotros como cristianos, una tumba vacía. Our symbols are really simple, not spectacular, not something that you see, oh, that is a spectacular lion, or that is a spectacular eagle, ¿no? Aún los países, ¿no? México tenemos nosotros el águila, ¿no? Y el águila real, y en Estados Unidos también tienen el águila calva, ¿no? O sea, busca a la gente símbolos que representen cosas así impresionantes. Pero piensen en la Biblia, hermano. Nuestro Señor Jesucristo.
una tumba vacía. ¿Qué tiene de impresionante? Un pez, ven ahí la forma del pez, y ahí en griego dice pez, porque era el símbolo que usaban los cristianos. Hacían este movimiento, lo podían hacer en el aire o lo hacían en la tierra, y si la otra persona completaba el pez, entonces podían decir él es cristiano. Si la otra persona no lo completaba, entonces decían, no, este no es cristiano. Estamos hablando de tiempos de persecución donde ellos tenían que buscar formas de identificar si realmente aquella persona que decía que creía en Cristo realmente lo era. Un pesebre de piedra. Y de hecho creemos que era un pesebre de piedra, no era de madera como mucha gente piensa, ¿no? The manger wasn't made of wood. Actually, we believe because the caves that are in that area in Bethlehem are made of stone, and it's where Mary put Jesus. Un lebrillo. ¿Quién pensaría, oh, eso me representa a mí? Pues debería, ¿no, hermanos? La mentalidad para nosotros los cristianos es diferente. No buscamos que la gente nos vea como lo máximo y como las grandes personas, y mira, yo lo puedo, y mira, yo soy muy rico, sino buscamos que la gente pueda ver a Dios en nuestras vidas y pueda ver nuestro amor a través de nuestra humildad y de poder servir. Eso es lo que nos representa. El Señor tomó, dice, una toalla y un lebrillo. Cosas muy sencillas. Y después en el versículo 14 y 15, el Señor dice, pues si yo, el Señor y el Maestro. Él es el Señor, Él es el Maestro. Él es el Señor, hermano, no solamente de los discípulos, pero Él es el Señor de todo, ¿no? Si están conmigo, de todo el universo. Él ordena el sol, Él ordena los planetas, Él ordena las galaxias, Él ordena todo el universo. Y dice, si yo soy el Señor y el Maestro, y yo les he lavado vuestros pies a cada uno de ustedes, que dice, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y luego dice esto, porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Ahora guarden esa frase, hermanos, porque no es solamente un ejemplo de una cosa, es un ejemplo en todo, en su vida. ¿Sí se dan cuenta? Él está diciendo, yo les doy ejemplo, o sea, ustedes me han visto a mí, ustedes ven mi vida, para que cada una de las cosas que yo hago, ustedes también las hagan de la misma manera. Y yo puedo imaginar, hermanos, en ese momento, cayéndoseles la boca, ¿no? Hasta acá, ¿no? Porque el Señor estaba haciendo, hermanos, algo que no habían visto jamás en un rabino, en un maestro. O sea, los maestros de aquel tiempo, la gente que tenía un cierto renombre, una cierta fama, era gente que ellos querían ser servidos. Era gente que ellos querían que la gente les aplaudiera, los reconociera, les diera los mejores lugares. ¿Se acuerdan que Jesús habló de eso de los fariseos? Que ellos querían siempre los mejores lugares, llegaban a un lugar y querían que los sentaran en el mejor lugar. Ellos hacían siempre eso. Y aquí tenemos, hermanos, a Jesús, que ha servido mucho a la gente. Y que yo creo que, o sea, piensen conmigo, hermanos. Yo creo que si ahí le hubieran lavado los pies los 12 apóstoles, o si el Señor les hubiera dicho, me lavan los pies, yo creo que ellos hubieran brincado y hubieran dicho, sí, Señor. ¿Por qué? Pues tú nos has dado todo, Dios, Señor. Tú nos has dado todo. Tú nos has alimentado, nos has cuidado. Tú nos has dado absolutamente todo. Pero cuando ellos ven al Señor, hermanos, que Él les lava los pies, es como decir, ¿qué? Pedro inclusive le dijo, no, Señor, ¿cómo vas a...? O sea, Pedro dijo lo que los demás estaban pensando. O sea, ¿cómo? Nosotros te debemos de lavar los pies a ti. ¿Por qué tú lo haces para nosotros? Y eso que hizo el Señor fue algo completamente impresionante. Y después dice, hagan ustedes lo mismo. Cada cosa pequeña, hermanos. A lo mejor nosotros no lo pensamos, pero piensen, papás, mamás, en las maestras, el traer
una clase para sus niños, el comprarles unos dulcecitos, el cambiarles los pañales, ¿no? Pedro, ¿te gusta cambiar pañales? No nos gusta, ¿no? Yo de veras admiro, I really admire the teachers. They do all kinds of things, ¿no? They even change diapers and wow, they do so many things. Eso es servicio. Eso es servicio. Cada cosa, hermanos, debemos nosotros reconocerla, agradecerla, pero al mismo tiempo nosotros debemos de hacer lo mismo, servir. Hay una frase que dice, el que no vive para servir, no sirve para vivir. El que no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Cómo traduces eso al inglés, Jonathan? One serve or when work to live. Ajá, well, es un juego de palabras que queda mejor en español que en inglés. It's better in Spanish than in English. Fue un acto, hermanos, lleno de amor. Eso que el Señor hizo fue un acto lleno de amor. Ajá. Y luego al siguiente día, ¿qué hizo, hermanos? Eso lo hizo la noche antes. Y el siguiente día, ¿qué hizo el Señor Jesucristo? Murió en la cruz por nosotros. O sea, si ya el lavar los pies había sido un acto de humildad, de servicio espectacular, el siguiente día, Él hizo el acto de servicio más grande que podamos pensar. Next day, Jesus did the biggest service ever for us. He died on the cross for sin. Él murió para darnos la salvación. Si lavar los pies podíamos pensar sería algo humillante, hermanos, imagínense morir en la cruz por nosotros, morir en medio de esos dos ladrones, como diciendo, él, el que está en medio es el peor, cuando él era completamente inocente y santo. Él realmente, hermanos, vivió para servir. Y Dios nos ha enseñado, hermanos, entonces, que a través de servicio nosotros mostramos amor. Y aquí es donde entran nuestras aplicaciones. O sea, ¿cómo sirves tú a los demás? ¿Cómo amas tú a la gente? ¿Cómo amas a tu hermano? ¿Cómo amas a los hermanos de la iglesia? ¿Qué servicio haces? Piensen en esto. A todos nos gusta que nos sirvan, ¿sí o no? A todos nos gusta. A mí me gusta que mi esposa me haga unos chilaquiles, unos huevitos. Me encanta, ¿no? Me encanta. Pero ¿cuándo hago yo eso? ¿Cómo muestras tú tu servicio, tu amor, sirviendo a los demás? A lo mejor en tareas muy sencillas como cambiar el aceite del carro o barrer, ¿no? Lavar los trastes, llevar a una persona, darle un aventón, ayudar de alguna forma. Algo que quiero que piensen es que si tú no muestras el amor, si tú no demuestras el amor, aunque tú ames una persona, esa persona no va a saber que le amas. If you don't show your love, if you don't do something to show your love, even if you love a lot that people, that person will never know that you love him or you love her. Tú puedes en tu mente pensar, ¿cómo amo yo a mi esposa? La amo. Pero si nunca se lo digo, nunca tenemos trato, no le regalo nada, no hago absolutamente nada, ¿ustedes creen que ella va a saber que le amo? El amor, hermanos, que no se demuestra es como si no existiera. Aunque tú ames muchísimo a una persona, si tú no le demuestras que le amas, de nada sirve. Y por eso, hermanos, lo que quiero que pensemos es, cuando nosotros servimos, cuando nosotros hacemos un acto, no para nuestro beneficio, no pensando, yo lo hago,
Y esto también quiero decirlo porque a veces la gente dice, hoy lo hago por ti, mañana por mí. No, quites esa idea. There is a saying in Spanish that we say, I do it today for you, and tomorrow you do it for me. And I say, don't think like that. Just do it. Don't think that you will get some retribution of what you do. No piensen, es que yo después para mí se me va a regresar. No, sencillamente hazlo por amor. Aunque esa persona jamás te lo pueda regresar. Yo creo que en la historia que estamos leyendo, nosotros vemos claramente, les estoy diciendo que el siguiente día Jesucristo fue crucificado, los discípulos no le lavaron los pies a su maestro. Piensen en eso, nunca. No le regresaron el favor. El Señor se los lavó a ellos, pero ellos nunca le regresaron eso. Y no dijo Jesús, yo lo hago hoy por ti y mañana tú por mí. Debemos, hermanos, de demostrar el amor sirviendo. Y de esta manera también aliviar la carga de la persona que nosotros amamos. Dar un plato de comida, hacer algún aseo, un masaje, ¿no? En los pies, en la espalda, hacer un proyecto de casa, el arreglo de algún equipo, a lo mejor algo que se descompuso, cargar las bolsas del mandado, sacar la basura, no sé. El amor, hermanos, se tiene que traducir en acciones, actos amorosos de servicio. Y déjenme terminar viendo el número 5, el quinto lenguaje del amor, que es el contacto físico. Ahora, hay una historia que a mí me gusta mucho, hermanos, que está en el Evangelio de Mateo. Si quieren ir ahí a Mateo capítulo 8, versículos del 1 al 3. Y bueno, en este caso lo tienen ahí en su Biblia. Y dice, en su Biblia, lo tienen también ahí en la pantalla, y dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y dice la Biblia, Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Ahora, he predicado ya de este pasaje en algún momento, probablemente algunos de ustedes no lo han escuchado, pero les he dicho que la lepra era una enfermedad que de hecho se llama el mal de Hansen, y es una enfermedad, hermanos, en el tiempo de Jesús, es una enfermedad incurable. Se empieza a caer, a descomponer la carne, se empieza a desfigurar y empieza a caerse. La persona en el estado más grave empieza a aventar pus por la cabeza, por la nariz. El cartílago de la nariz se cae, las orejas se caen, los dedos empiezan a caer. Esa pus o ese pus que empieza a brotar tiene un olor horrible, un olor de putrefacción. Y la persona que está en un estado de lepra, como el pasaje que estamos viendo nosotros esta mañana, es una persona que se está desintegrando. La ley mandaba que esa persona, cuando llegaba y había gente, él tenía que gritar, ¡inmundo! Ahora, inmundo, hermanos, estaba aceptando, yo soy inmundo, yo estoy sucio, yo estoy lleno de lepra, y ustedes tienen que quitarse porque no se deben contaminar conmigo. Yo puedo imaginar que había gente que cuando vemos esta escena podía pensar, ¿qué hace este inmundo, sucio, viniendo con Jesús? Ustedes conocen a la gente, ¿no? ¿Cómo es la gente? Es bien amable. Seguramente hubo por ahí alguien que dijo, ¿qué hace este aquí? ¿Y cómo se atreve a acercarse al Señor Jesucristo? Vean la historia. Vino un leproso y se postró ante él, ante Jesús.
cuando el leproso lo que tenía que hacer es correr y gritar inmundo. Ahora vean la manera como le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y para mí se me hacen unas palabras dolorosas, porque Él está diciendo, yo sé que yo no merezco nada, yo sé que yo me estoy pudriendo, yo sé que yo no tengo nada para pedirte, pero si tú quieres, puedes limpiarme. Él está reconociendo su indignidad. Él está en un estado continuo de vergüenza, de soledad, porque no se puede acercar a la gente. Y quiero que entiendan que la lepra, hermanos, esta enfermedad tan seria, tan grave, y aquí estas son fotos reales de gente con lepra, quiero decirles que la lepra no solamente dañaba físicamente, pero dañaba también emocionalmente. ¿Cómo te sentirías si tuvieras que alejarte de los demás? No sé si alguna vez, por alguna enfermedad o por algo, has tenido que apartarte, o en el COVID, ¿no? Y te tienes que retirar. O si tú, por ejemplo, piensa en, hermanos, cuando tú has trabajado y a lo mejor tú percibes que no hueles bien, ¿no? Sudaste y viene alguien y tú mismo, ¿no? Te alejas, ¿no? Como poniendo, you perceive that you don't smell good, no, you've been working, and then somebody comes and you try to say, okay, I don't want you to smell my smell is really bad, ¿no? Y hacemos ese tipo. Ahora, imagínense, nosotros a lo mejor lo hacemos en algún momento, pero imagínense una persona que está desfigurada. ¿Ustedes han visto gente que se tapa a veces la boca cuando se ríe? Porque a lo mejor los dientes están chuecos. Have you seen people that they cover their mouth because maybe the teeth are crooked and they do something like that? Y hacemos ese tipo de cosas. Ahora imagínense a alguien que está desfigurado. Se tiene que poner algo para cubrir la cara. No puede de alguna forma disfrazar el olor que está teniendo, y tiene siempre que estar apartado de los demás. Era una enfermedad, hermanos, que hacía que la gente se apartara. Y lo impresionante del texto es esta parte que dice, Jesús extendió la mano y le tocó. Me encanta la Biblia porque dice el texto que Jesús extendió, he reached out, ¿no? Él extendió su mano. No lo tocó por accidente, sino el Señor Jesucristo lo tocó. ¿Por qué? Porque lo quería tocar. A pesar de que en el Antiguo Testamento 24 veces la Biblia dice que no se debe tocar lo impuro. Eso es una lección para nosotros. Jesús puede tocar lo impuro. ¿Por qué? Porque Jesús no se contamina. El Antiguo Testamento decía que no se debía tocar lo impuro porque si alguien tocaba lo impuro, se contaminaba. Pero Jesús es el único, hermanos, que toca lo impuro y en lugar de que Él se contamine, lo limpia. ¿Se dan cuenta? Qué hermoso, ¿no? Pero no creo que haya sido la única razón. Yo creo que también lo tocó. ¿Por qué, hermanos? ¿Quién había tocado ese leproso? Imagínense. Si donde él llegaba gritaba inmundo y la gente corría. Si donde él iba la gente se apartaba. ¿Quién había tocado ese leproso? ¿En cuántos años este leproso no había tenido un contacto físico? La Biblia no lo dice. Yo no sé si de este hombre cuando el Señor lo toca le salieron lágrimas de sus ojos. Yo no sé. Pero imagínense lo que él sintió cuando el mismo Señor Jesucristo, el Señor y Maestro, lo toca. Es lo que dice la Biblia. Le tocó y luego que dice, quiero. O sea, eso que tú dices que si yo quiero, si yo sí quiero, sé limpio. Y al instante, hermanos, la lepra desapareció. Y algo muy hermoso en los diferentes pasajes donde se menciona este relato en la Biblia, hermanos, es que cuando habla de que la lepra desapareció,
La idea que nos está dando, hermanos, es que no quedó carcomido. Yo tengo por aquí, no tengo un hoyo, bueno, ya no es un hoyo, ¿no? Pero cuando yo era niño, hermanos, era un poco inquieto y jugaba al zorro. ¿Alguna vez vieron al zorro, esas caricaturas o programa de la televisión? Y andaba yo con un palo y estaban construyendo la casa donde vivíamos y había castillos que estaban formando los castillos, ya saben, con varilla, y yo andaba con mi palo corriendo, un palo puntiagudo, y me caí, hermanos, y el palo me lo clavé. Ya no sé, no ubico dónde está. Mi papá dice que pensó que me había sacado el ojo porque estaba sangrando y con el palo ahí. Tengo una marca, ya ni sé dónde está, pero tengo una marca por ahí por la cara. Después me corté esta mano y tengo una cicatriz ahí. Cuando dice la Biblia que al instante la lepra desapareció, hermanos, este hombre quedó limpio. Si se le había caído la nariz, le volvió a salir. Si se le habían caído los dedos, le volvieron a salir. Si la piel estaba toda mal, le volvió a brotar. Si él estaba sacando pus, eso se quitó. ¿Se imagina el poder de nuestro Dios? Lo que quiero decir es que ya no había una marca de que él había sido leproso. Ese es el poder, hermanos, de tocar. El Señor mostró su amor tocando. Era importante que el Señor tocara a este leproso. Ahora, ¿lo pudo sanar Jesús con solamente decirlo? Sí, ¿no? En muchas otras ocasiones el Señor Jesucristo sanó mucha gente con solamente decirlo. No necesitaba tocarlo, pero Jesús lo quiso tocar para mostrarle su amor. Le estaba diciendo al tocarlo: tú eres despreciado por todos los demás, pero yo te amo. Todo el mundo te corre, pero yo te acepto. Todo el mundo te echa, pero ¿sabes qué? Yo a ti te amo. Ese es el poder que hace. Y de ahí vemos, hermanos, el poder que tiene el tocar a alguien. Ahora, por supuesto, solamente Jesucristo puede transformar las vidas y necesitamos ese toque de Cristo en nuestras vidas si queremos nosotros ser transformados. Pero lo que quiero que entienda también es que el Señor también nos ama. Y de hecho nosotros decimos que Él toca nuestra vida cuando viene a nosotros. Cuando el Señor Jesucristo tocó a este hombre, rompió años de aislamiento, devolviéndole al hombre el sentido de pertenencia, de contacto físico, dándole una validación emocional. Ese toque de nuestro Señor Jesucristo le dio un mensaje de aceptación radical que jamás había sentido este hombre desde que había estado enfermo. Si la gente a lo mejor se tapaba la nariz o se echaba a correr, el Señor lo aceptó. Y por eso decimos, hermanos, que el tacto es una forma de poder mostrar. No sé, tal vez sea su lenguaje de amor. Tal vez sea su lenguaje de amor. Como usted percibe el amor a través del tacto. Quiero que piensen en esto. Hay una historia que de hecho es llamada el toque salvador por diferentes personas. En 1995, estas dos chiquitas que ven ahí, esta es una foto real que están viendo ustedes, es la foto real de estas dos hermanitas gemelas que nacieron prematuras, pero estaban en diferentes cunas. Las instrucciones del hospital era que cada niño tenía que estar en una cuna, como normalmente están los bebés cuando nosotros vamos, ¿no? Han visto al bebé, cada uno está en su cunero, pero una de ellas no podía respirar bien, empezó a tener problemas y le dijeron de hecho a los papás: mira, no te podemos asegurar que esta niña va a estar bien, en unas horas puede
puede complicarse todo y no queremos darte falsas esperanzas, pero queremos que sepas que esto puede ser algo muy serio. Los procedimientos que normalmente hacen para poder ayudar a los bebés cuando son prematuros no estaban funcionando. Pero hubo una enfermera, la enfermera Gail Kasparian, es el nombre de la enfermera. Traté de buscar su fotografía y no lo sé, yo creo que ella quiso ser anónima en esto. Él hizo algo impensable. Tomó a la gemela que estaba sana, que estaba bien, y la llevó y la puso en la cuna con su hermanita. Y cuando la puso, la hermanita que estaba sana se volteó hacia su gemela y le puso el brazo. O sea, como está ahí. O sea, para mí es algo muy interesante porque un bebé, un bebecito recién nacido, se voltea y abraza a su hermana. Cuando abrazó a su hermana, hermanos, esta chiquita se empezó a componer, se empezó a mejorar, su pulso se estabilizó, empezó a respirar mejor y bendito Dios, esta chiquita se compuso. Hoy en día son, bueno, la última foto que vi eran ya unas jóvenes, estudiaron la universidad y todo, gracias a que su hermana la abrazó, la tocó. Piensen en eso por un momento. El poder que tiene que nosotros abracemos a alguien. El poder que tiene que nosotros podamos tocar a una persona. El amor se transmite también, hermanos, a través de las caricias, de los abrazos. El amor se transmite a través de un contacto físico, un beso, tomarnos de las manos. El toque, hermanos, el tocar a una persona nos hace sentir conectados con la persona, nos hace sentirnos seguros. Es parte importante de nuestro trato. Hay papás que a veces dicen, es que yo nunca he besado a mis hijos. Y yo digo, qué triste. Actually, I know fathers that they say, I never kissed my kid. And I said, that is really sad. Porque necesitamos, hermanos, mostrar que amamos a la gente. Y esta es una forma de hacerlo. Un abrazo, una palmadita, es muy importante. Piensen en esto. La piel, hermanos, es el órgano más grande en nuestro cuerpo. Es el más grande que tenemos. Es el órgano más visible de nuestro cuerpo. Nosotros podemos ver nuestra piel todo el tiempo. En un adulto promedio mide hasta 2 metros cuadrados y representa el 16% del peso corporal. En nuestra piel, hermanos, está el sentido del tacto. Y la gente, hermanos, que es invidente, ustedes saben, ¿no? A través del tacto pueden sentirlo todo. Hay un lenguaje que es el braille. ¿Conocen ese? ¿Han escuchado del braille? Es exactamente. Y ellos no pueden ver, pero ellos leen. De hecho, hay una Biblia en braille y la gente puede inclusive leer la Biblia en braille aunque no pueda ver. El tacto, hermanos, se desarrolla si nosotros lo usamos. Es una forma también de nosotros mostrar cariño. Fíjense esto, cuando alguien recibe un abrazo, los niveles de cortisol bajan, se produce oxitocina, se siente la persona contenta, a gusto y disminuye la actividad que nos da ansiedad cuando nos sentimos abrazados. Piensen en esto, lo has visto tal vez, Yulisa, lo has visto, Irma. Un niño se golpea y empieza a llorar, ¡ah! Y venimos y lo abrazamos. ¿Y qué pasa? Se calma. ¿Qué hicimos? Decimos, pues no hice nada. Sí hiciste algo, lo abrazaste. Es una forma de mostrar amor también. Existe de hecho una terapia que se llama así,
la terapia de abrazo o abrazoterapia. Y de hecho es una terapia, hermanos, donde a la gente, para poder reducir su estrés o su dolor o lo que sea, se le da un abrazo. Cuando estábamos en Aguascalientes, había una hermana que ella siempre me decía, bueno, me dijo una vez, ya después lo hacíamos así, me dijo, pastor, le voy a enseñar cómo se debe de abrazar. Y esta hermana decía que debíamos de abrazarnos del lado izquierdo. Normalmente nos abrazamos del lado derecho, no sé si lo han observado, pero normalmente nos abrazamos del lado derecho, pero decía que debemos de abrazarnos del lado izquierdo porque es donde hay una correlación o coordinación del corazón. Fíjense, detalles que son interesantes. There was a lady in Aguascalientes when I was pastor there that she told me that we must hug in the left side. That we usually do it the right side, but she said because this is where we have our hearts, and when we do that, our hearts are together. And also she said that we give longer hugs, ¿no? Que debíamos de abrazarnos un poquito más y era donde venía esa tranquilidad en nosotros. De hecho, esta abrazoterapia de las que les estoy hablando dice que los abrazos entre ellos deben durar entre 8 y 20 segundos. Nosotros normalmente nos abrazamos muy rápido, ¿no? Es un abrazo y ya. Pero cuando alguien practica esta abrazoterapia es un poco más de tiempo para poder de esa manera tranquilizarse y estar bien. Termino, hermanos. ¿Cuál es tu lenguaje del amor? What is your love language? ¿Cuál es? El contacto físico, los actos de servicio, tiempo de calidad es lo que tú más valoras, palabras de afirmación, regalos. ¿Cuál es tu lenguaje del amor? Y pregúntate, ¿cuál es el lenguaje del amor de la persona que tú amas o de las personas que tú amas? ¿Cuál es el lenguaje del amor? Bueno, yo les voy a decir una cosa, ¿por qué no hacemos todos? Y de esa manera estamos en el lado seguro. Ajá. Tenemos un contacto físico, saludamos, abrazamos, como usted lo quiera hacer, ¿verdad? Pero tenemos ese contacto físico, hacemos actos de servicio para los demás, para la gente que en nuestra familia, los hermanos también. Buscamos un tiempo de calidad donde podamos platicar y tener ese tiempo. Damos regalos. Por cierto, recibí un regalo hace ratito, ¿verdad? Y palabras de afirmación. Y de esa manera, hermanos, estaremos comunicando un lenguaje que es un lenguaje de amor. Yo les invito a que lo hagamos. Yo les invito a que lo hagamos y de esta manera mostremos el amor a los demás. Y lo interesante, si usted estuvo en todos estos mensajes de la comunicación, podemos ver que el Señor Jesucristo hizo todos estos.